Hola chicos, muy buenas tardes, esperando que cada uno de ustedes esté muy bien. Les doy la bienvenida a esta segunda clase que tenemos de nuestra materia macro y microeconomía, ¿ok? Soy la licenciada Alejandra y es un gusto trabajar con ustedes en esta primera clase en donde vamos a empezar ya a ver un poquito acerca de los temas que tenemos que ver en nuestro primer parcial, ¿ok? Vamos a iniciar analizando la unidad uno que recordemos que vamos a hablar acerca del temario de macroeconomía, ¿ok? Entonces me interesa que iniciemos definiendo con claridad el concepto de macroeconomía, ¿ok? La unidad uno, generalidades de la macroeconomía. ¿Qué estudia la macroeconomía, chicos? La macroeconomía se va a encargar de estudiar el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a buscar explicar cómo va la evolución de los agregados económicos. Esta rama de la economía se va a encargar de estudiar el crecimiento de la economía de un país desde una perspectiva un poco más amplia, ¿ok? Tenemos varios puntos aquí en la diapositiva en donde nos dicen que estudia el comportamiento económico, que se va a dedicar a diferentes campos de estudio como lo pueden ser la producción agregada, el desempleo y la inflación, y pues que la macroeconomía va a estudiar agregados y la microeconomía, perdón, las partes individuales. Obviamente más adelante, chicos, vamos a hacer la comparación entre estos dos conceptos, ¿ok? La macroeconomía desde una perspectiva histórica, chicos. Ok, ¿cómo nace la macroeconomía? Pues obviamente sabemos que es una rama de la economía que tiene pues una gran relación con esta. Esta rama de la teoría económica estudia el comportamiento de la economía como un todo, ¿ok? De una manera más general. Por esta razón, su nacimiento va a coincidir con el de la propia ciencia económica. Con el estudio de esta ciencia, que es la macroeconomía, podemos reflejar el crecimiento económico de un país, nación o municipio. Y pues obviamente nace y se conoce gracias a diferentes aportes como pueden ser de Petty, Cantillon o Hume, así como los aportes de diferentes autores clásicos de la economía y ya un poco más a fondo de la macroeconomía. Ok, ¿cómo surge desde una perspectiva histórica, chicos? Iniciamos en el año 1933 con la fase inicial de la macroeconomía, en donde el término ya fue acuñado por el Premio Nobel de Economía por un noruego llamado Ragnar Frist, quien hizo varias contribuciones importantes a la teoría económica, ¿ok? Al desarrollo y aplicación de modelos dinámicos para empezar a analizar un poco más a fondo la economía. De ahí continuamos con el año 1936, en donde se dio la revolución de keynesiana, ¿ok? En donde se considera a John Mayrand el fundador de la macroeconomía moderna que nace en el año 1936, ¿ok? Él se encargó de publicar una teoría general acerca del empleo, el interés y el dinero, y en su obra, pues obviamente él afirma que por lo contrario es la demanda lo que va a determinar la oferta, estableciendo el principio que denominó como demanda efectiva, ¿ok? Vamos a analizar estos dos conceptos un poquito más adelante. Va que va. De ahí proseguimos a el año 1937, fue en corto tiempo, en donde se desarrolla la síntesis keynesiana neoclásica. El profesor que ya mencionamos en su artículo y en su clásico publicado en el año 1937, introdujo por primera vez la ley del modelo ISLL, que pues una década después fue popularizada por el modelo ISLL, en la que se evidenció la interacción que existe entre los mercados. Pasamos de ahí, chicos, al año 1960, en donde se produce una fase de afinación de la macroeconomía. Walter Heller, que fue presidente del Consejo de Asesores Económicos, con el presidente Johnson, inventó la fase de afinación para referirse al papel de gobierno para regular la inflación y el desempleo. ¿Qué quiere decir? Que vamos tomando un poquito más el control de la economía a nivel global. Vamos a pasar al año 1963, chicos, en donde sucede el monetarismo moderno. Es la regla monetaria de Friedman. Se creó como una política de manejo de los flujos monetarios que fue propuesta por Milton y que consiste en aumentar la cantidad de dinero de la economía de una manera estable y pues obviamente siguiendo el crecimiento de la producción nacional. Pasamos al año 1970, en donde conocemos y acuñamos el concepto de inflación.
en donde para Keynes desempleo e inflación se combaten con una serie de políticas que se van a aplicar a la fórmula de la demanda global, demanda agregada. De manera que cuando existe desempleo, chicos, la política keynesiana propone una serie de mecanismos para que se pueda combatir. Continuamos en el año 1973, en donde las expectativas racionales y la nueva macroeconomía se desarrollaron. El profesor norteamericano Robert Lucas introdujo la hipótesis de expectativas racionales de la macroeconomía, pero se obtuvieron resultados que causaron revuelo en esta rama de la economía, ya que se sostenía que con la flexibilidad de los precios, mercados competitivos, chicos, y expectativas racionales, pues la economía tiende muy rápidamente al pleno de manera automática. Con este nuevo enfoque que les comento, chicos, fue muy crítico al punto de anunciar la muerte de la teoría keynesiana, como lo hicieron Lucas y Sargent. El problema para ellos es que sus recetas corrieron la suerte que pronosticaron para la teoría keynesiana y más bien se desató una resurrección de esta teoría. ¿Qué quiere decir? Que por un tiempo la descartaron, sin embargo, pues era una teoría fundamental que formaba parte de la historia de la macroeconomía. Continuamos con el año 1980, en donde se desarrolla la nueva macroeconomía keynesiana. Se desarrolló desde los fines de los 70 como una respuesta a las críticas de los nuevos clásicos, rescatando algunos elementos, características de este enfoque keynesiano. ¿Ok? Continuamos en el año 1997, en donde Blanchard señala los rasgos característicos de la macroeconomía, en donde podemos identificar 4 puntos esenciales, chicos, como lo son: a corto plazo, cambios en la demanda agregada que afectan al nivel de producción. Seguimos con las expectativas, que son determinantes con el comportamiento de la economía. La política monetaria, que no es neutral en el corto y mediano plazo, pero sí en los largos. Y finalmente la política fiscal, que tiene efectos de corto y largo plazo. Año 2001, chicos, crisis económica. Entre las causas más comunes de las crisis económicas que suelen presentarse en diferentes países tenemos las malas políticas económicas, ¿ok? La aplicación defectuosa o errada de las políticas económicas por parte de los gobiernos pues puede llegar a encender como una mecha de una crisis económica local o incluso puede ser global. Estas catástrofes naturales pues obviamente van a traer problemas en diferentes sectores, como pueden ser el sector social, político, cultural y obviamente el sector económico del mundo. De ahí llegamos ya al punto de la actualidad, en donde la macroeconomía, pues ya sabemos que es el concepto encargado de estudiar los fenómenos económicos que van a suceder en el interior de un estado, ¿va? Para estos fenómenos, pues siempre deben de estar relacionados con el consumidor, ya que sin los datos de este no podemos llegar a tener unas cifras correctas, ¿ok? Ahora bien, ¿qué se encarga de estudiar la macroeconomía? ¿Va que va? Estudia la evolución de las tasas de empleo y desempleo. Es importante porque obviamente estas tasas van a indicar cómo se mueve la economía en un país. Continuamos con el crecimiento económico y la inflación. Podemos saber si está creciendo la economía o está disminuyendo, y pues saber qué tanto se llegan a inflar los precios que tenemos en el mercado. También se crean modelos de posibles variantes económicas. Estudia las relaciones entre consumidor y empresa, que quiere decir que habla acerca de tendencias y preferencias de los consumidores, y finalmente pues calcula las cantidades totales de bienes y servicios que están circulando en un mercado. Ahora bien, la microeconomía, chicos, y la macroeconomía, pues ya sabemos que son dos conceptos diferentes. Este es nuestro siguiente tema que vamos a analizar, chicos, la diferencia que existe entre ambos. Como microeconomía y macroeconomía, pues son dos divisiones de una teoría económica única, y pues una de ellas, que es la microeconomía, se va a encargar de la actividad económica en su conjunto, y la segunda de los individuos y sus decisiones. Ahora bien, necesitamos definir con claridad qué es economía, porque de ahí surgen estos dos conceptos, chicos. La economía va a ser la ciencia que se encarga de estudiar de qué manera los recursos son empleados para la satisfacción de las necesidades de los hombres en la sociedad. Por una parte, obviamente se interesa en las operaciones esenciales de la producción, distribución y consumo de bienes, y por la otra, pues también en las instituciones y actividades cuyo propósito va a ser facilitar estas operaciones. Ok, se denomina microeconomía, chicos,
perdón chicos, se denomina microeconomía al estudio de la manera en que los individuos toman sus decisiones y a cómo influyen estas decisiones las unas en las otras. Se encarga de la forma en la que una persona, una empresa o familia van a tomar decisiones todos los días y lo que estas decisiones traen como consecuencia desde un punto de vista económico. Digamos que la microeconomía hace referencia a las decisiones individuales que afectan la economía. ¿Ok? Por su parte, la macroeconomía moderna se funda en la microeconomía y se basa y se sustenta de la microeconomía. ¿Por qué? Porque estas pequeñas decisiones son las que forman de manera general un panorama económico. ¿Ok? Estudia las decisiones individuales de empresas, comerciales y familiares y su interacción que ya existe con el mercado. Es por ello que los macroeconomistas reconocen explícitamente que las tendencias globales de la economía son el resultado de millones de decisiones individuales, ¿ok? Entonces, la macroeconomía se basa de las decisiones económicas que son la microeconomía. Aquí tenemos un pequeño cuadrito acerca de las diferencias que podemos encontrar entre los conceptos de microeconomía y macroeconomía, ¿va? La microeconomía se encarga de estudiar elementos individuales, mientras que la macroeconomía estudia agregados económicos. La microeconomía se dedica al estudio económico del individuo, de la familia o de la empresa, y pues la macroeconomía se dedica al estudio económico de sectores, regiones o incluso países. La microeconomía, por su parte, estudia la determinación del precio y la macroeconomía estudia el comportamiento del nivel general de precios a nivel general. Y finalmente la microeconomía analiza de manera individual la toma de decisiones de los agentes económicos, mientras que la macroeconomía analiza de manera global y general el comportamiento general de los mercados y de sus interacciones con los consumidores. Ok, bueno, pues mientras la microeconomía se enfoca entonces en precios de productos individuales, en precios relativos, la macroeconomía examina el nivel general de precios y la rapidez o lentitud con la que suben o bajan, ¿ok? Es un término relacionado con la inflación. La microeconomía se pregunta entonces cuántas personas serán contratadas o censadas este año en una industria determinada o en una cierta área geográfica, así como los factores que determinan la cantidad de mano de obra que una empresa o una industria puede llegar a contratar. Por ende, entonces, la macroeconomía se ocupa del empleo y el desempleo agregados. ¿Qué quiere decir? Que de manera global en alguna zona o región, cuántos empleos existen en la economía en conjunto y cuántas son las personas que están dispuestas a trabajar, pero que no podrán encontrar un empleo. Ok, entonces, pues a continuación hablaremos acerca de un par de frases, chicos, que sintetizan los conceptos y diferencias que tenemos entre macroeconomía y microeconomía. La microeconomía observa los árboles, la macroeconomía, en cambio, contempla el bosque. Ambas categorías generan la formulación de teorías y de directrices políticas, actividades estas que constituyen el núcleo central de la economía. ¿Ok? Y tenemos esta otra frase que habla acerca de que se encarga de estudiar la conducta de la economía en su conjunto, las variaciones de los precios, la producción o los empleos globales. La microeconomía analiza, en cierto sentido, la economía a través de un microscopio y estudia la conducta de moléculas y de su economía, como, por ejemplo, las empresas y las familias. ¿Ok? Uno es general y otro es un poco más particular, chicos. Y continuamos con el último tema de nuestra clase, que va a ser el modelo de flujo circular del ingreso, gasto y equilibrio general, ¿ok? Generalmente la economía se basa y sustenta de muchos modelos y teorías que pues fundamentan las bases de cada uno de los términos económicos. Como un modelo económico entendemos que se va a encargar de reflejar cuál es el funcionamiento de la actividad económica dentro de una economía de mercado. Suponiendo que la economía es cerrada, es decir, que los consumidores gastan todo su ingreso, no existe el Estado y no hay comercio internacional. Esta teoría o este modelo se encarga de explicar cómo se mueve el dinero en la sociedad, ¿ok? El dinero, pues obviamente sabemos que fluye día con día en los productores y en los trabajadores en forma de salarios y vuelve a los productores como pago por los productos que están poniendo en el mercado. En pocas palabras, la economía es un ciclo interminable de dinero en el que éste se encuentra circulando.
Ahora bien, chicos, ¿qué entendemos cuando hablamos de flujo real o flujo circular? Este se trata de un flujo, valga la redundancia, que existe entre familias y empresas constantemente. Y este se da en el traspaso de bienes y servicios desde las empresas a las familias mediante su venta. Y el traspaso de servicios de trabajo de las familias a las empresas. Es lo que comentábamos en la diapositiva pasada, que lo que está en juego, pues sabemos que es los salarios que pueden recibir los trabajadores y el dinero que se gasta en los productos que ofrecen las empresas. Los consumidores pertenecen entonces al grupo de recursos humanos y de recursos naturales y capital. Dichos recursos y el capital son contratados a las empresas o productores para que puedan producir sus bienes y servicios. Y de esta manera estos bienes y servicios puedan ser una vez que estén terminados, comprados por los consumidores. De esta forma es como se conforma el ciclo que siempre vuelve a empezar. Ok, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se lleva a cabo el modelo de flujo circular. Tenemos los mercados de bienes y servicios, que son las empresas que venden y las familias que compran. Ok, es aquí donde se compra las empresas. Los mercados y bienes de servicio realizan la compra de bienes y servicios y las familias son las que los realizan. Compran y consumen bienes y servicios, son las propietarias y vendedoras de los factores de producción. Ellos son los que se encargan de aportar tierra, trabajo y capital a los mercados de factores de producción. Y finalmente tenemos las empresas, ¿ok? Aquí podemos observarlo a detalle. Las líneas nos están indicando flujo de insumos y productos y flujo de dinero. Podemos ver que constantemente están regresando al mismo punto. ¿Por qué? Porque forman una cadena en donde cada uno forma un pilar esencial para que este modelo de flujo circular pueda funcionar. ¿Ok? Entonces hablamos que en la economía el flujo real se trata de un flujo circular entre familias y empresas que se da en el traspaso de bienes y servicios desde las empresas a las familias mediante su venta y el traspaso de servicios de trabajo de las familias a las empresas, ¿ok? Entonces aquí tenemos todos los factores que se ven involucrados en el modelo de flujo circular. Hablamos de compra de bienes y servicios, tierra, trabajo y capital, factores de producción y finalmente la venta de estos bienes y servicios. Ok, el flujo monetario en la economía es un flujo circular entre familias y empresas que se va a ver reflejado en el pago de las familias de bienes y servicios ofrecidos por las empresas y las remuneraciones que van a recibir por las familias de las empresas a cambio de sus servicios de trabajo. Los consumidores pertenecen entonces a un grupo de recursos humanos. ¿Por qué? Porque pues los mismos consumidores son las personas que muchas veces o en su mayoría van a ser los responsables de realizar la fabricación de los productos que manejan las empresas. ¿Ok? Este modelo entonces toma en cuenta, chicos, dos diferentes tipos de mercado. Aquí los podemos analizar. El número 1 es mercado de bienes y servicios y el segundo, mercado de factores de producción. Por su parte, el mercado de bienes y servicios es donde las familias pueden consumir los productos y servicios producidos por las empresas. ¿Qué quiere decir? Que pues son todos los lugares donde nosotros podemos adquirir los productos que necesitamos para cubrir nuestras necesidades diarias. Y por su parte, el mercado de factores de producción es en donde las familias prestan sus servicios productivos a las empresas y donde además las familias obtienen el ingreso para poder consumir. Este mercado de factores de producción entonces es la mano de obra que generan todos los consumidores o bien los recursos humanos para que las empresas puedan realizar la fabricación de sus productos y por ende los trabajadores tengan la posibilidad de tener un ingreso para poder realizar la compra en el mercado de bienes y servicios. Ahora bien, hablemos del esquema del modelo de flujo circular de la economía. Cuenta con dos flujos distintos, chicos. La corriente nominal, monetaria o flujo monetario y el flujo real o flujo de bienes y servicios. Por su parte, la corriente nominal, monetaria o flujo monetario representa el pago que desembolsan las familias por consumir bienes y servicios que ofrecen las empresas. Así también representa la retribución que reciben las familias por parte de las empresas por sus factores de producción. Y por otro lado, el flujo real o flujo de bienes y servicios
Este flujo simboliza el momento en que las familias venden sus servicios productivos a las empresas y éstas los utilizan para producir bienes y servicios, ¿ok? Es un pequeño ejemplo de lo que acabamos de observar aquí, pero de una manera un poco diferente, chicos. Ahora bien, chicos, unos puntos esenciales del modelo de flujo circular que tenemos. Este modelo demuestra cómo el dinero pasa de los productores a los hogares y viceversa en un ciclo infinito, ¿ok? Creo que ese concepto ya nos quedó muy claro. También nos habla de que en una economía el dinero pasa de los productores a los trabajadores en forma de salarios y luego va a volver de los trabajadores a los productores, cuando los trabajadores gastan este dinero en los productos y servicios que fabrican. También entendemos que los modelos pueden hacerse más complejos para incluir adiciones a la oferta monetaria, en donde también consideramos las exportaciones y las fugas de la oferta monetaria como las importaciones, ¿ok? También debemos analizar cuando se suman todos estos factores que el resultado es el Producto Interno Bruto o la renta nacional de un país, que es un concepto que vamos a analizar más importante. Y finalmente, pues sabemos que un análisis de modelo de flujo circular y su impacto actual en el Producto Interno Bruto, pues puede llegar a ayudar a los gobiernos y bancos centrales a ajustar las políticas monetarias que se tienen en la actualidad en el gobierno y las políticas fiscales para mejorar la economía. ¿Ok? En conclusión, chicos, pues podemos decir que el flujo circular de la economía es una herramienta particular en la economía que nos ayuda a entender con mucha facilidad cómo funciona en economía, donde hay intercambio de dinero entre consumidores y productores. ¿Cuáles son los factores que intervienen? Que son los que analizamos en el modelo, en el esquema de las diapositivas pasadas, y pues cómo interactúan entre ellos. Este modelo se podría hacer mucho más complejo si agregamos otros términos como pueden llegar a ser el comercio internacional, pero la cualidad de este modelo es su simplicidad porque explica de una manera muy clara cómo funciona la economía en un país. ¿Ok? Ahora bien, hablemos del análisis de equilibrio general. Este análisis es un estudio extenso de una serie de variables económicas y que están relacionadas de manera independiente para comprender el funcionamiento del sistema económico en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Reúne las secuencias de causa y efecto de los cambios en los precios y las cantidades de productos y servicios en relación con toda la economía. Como bien lo dice su nombre, chicos, pues busca encontrar un equilibrio en el ¿por qué cambian los precios constantemente en la economía? Una economía sabemos que puede llegar a estar en equilibrio general solo si todos los consumidores, todas las empresas, todas las industrias y todos los servicios de factores están en equilibrio simultáneamente y están interconectados a través de los precios de los productos y los factores. Como podemos imaginar, chicos, es muy complicado lograr un equilibrio general. ¿Por qué? Porque para ello tendría que funcionar como relojito de arena. Tendría que ser exacto cada uno de los componentes que forman parte de nuestro modelo de flujo circular para que pueda ser perfecto y pueda funcionar. ¿Ok? Este análisis de equilibrio general se va a basar en diferentes supuestos, chicos. El número 1 es que existe una competencia perfecta tanto en los mercados de productos básicos como de los factores, y sabemos que la competencia constantemente se mueve, ¿ok? Los gustos y hábitos de los consumidores son dados y constantes. Sabemos que las tendencias de consumo en los mercados son muy cambiantes, chicos, y que lo que a los consumidores les gustó ayer puede que ya no les guste hoy, ¿ok? Aquí es donde intervienen modas, estilos, tendencias y demás que hacen que estos hábitos y gustos sean cambiantes. Los ingresos de los consumidores son dados y constantes. Sabemos también que el desempleo juega un papel fundamental porque los ingresos de los consumidores van a depender de qué tantos empleos estén ocupados y qué tantas personas estén desempleadas y cuáles sean estos ingresos, ¿ok? Los factores de producción son perfectamente móviles entre diferentes ocupaciones y lugares. Sabemos que todos los factores que integran la producción en una empresa pueden llegar a ser cambiantes en diferentes aspectos, ¿ok? No es diferente trabajar con mano de obra que con maquinaria, que llegue a haber de repente problemas en producción, paros y demás, que obviamente van a hacer que ya no se tenga exacta la cantidad de producción que muchas veces las empresas quieren tener, ¿ok?
Hay rendimientos constantes a escala, todas las empresas operan bajo condiciones de costos idénticas y que sabemos que es completamente diferente cada una de las empresas y su situación, y todas las unidades de un servicio productivo son homogéneas, ¿ok? Tampoco es así, no hay cambios en las técnicas de producción, sabemos que las empresas buscan innovar, sus procesos de producción día con día y pues es muy complicado que se mantengan estables siempre. Y finalmente hay pleno empleo de mano de obra y otros recursos, ¿ok? Estos supuestos pues son el claro ejemplo del por qué es muy complicado lograr un equilibrio general. ¿Por qué? Porque constantemente hay cambios en cualquiera de los factores que forman parte del modelo de flujo circular. ¿Ok? Por ende, la economía pues está en equilibrio general cuando los precios de las materias primas hacen que cada demanda sea igual a su oferta y los precios de los factores hacen que la demanda de cada factor sea igual a su oferta. De modo que todos los mercados de productos y los mercados de factores estén simultáneamente en equilibrio. Este análisis de la economía tiene diferentes limitaciones, como ya lo podemos imaginar. Se basa en una serie de supuestos poco realistas, chicos. Es muy difícil que las condiciones reales prevalezcan en el mundo y que pues se logre cada uno de los puntos que acabamos de analizar. Es un análisis estático. Todos los consumidores y productores en este análisis consumen y producen los mismos productos día tras día sin ningún retraso de tiempo y sabemos que eso no pasa, chicos. Los gustos y las preferencias, las tendencias y los objetivos ya no son los mismos y las decisiones económicas, por ende, pues también son distintas. Ahora bien, chicos, analicemos esta pequeña frase del profesor Stigler, en donde considera el equilibrio general como un nombre inapropiado. Según él, ningún análisis económico ha sido general en el sentido de que consideraba los estudios de equilibrio como más inclusivos que los estudios de equilibrio parcial, nunca que estén completos. Además, cuanto más general sea el análisis, menos específico debe ser su contenido necesariamente, ¿ok? Es una frase muy clara que explica que pues es muy complicado lograr un equilibrio general en base al modelo de flujo circular. ¿Por qué? Porque los cambios en los diferentes factores que intervienen pues son constantes, ¿ok? Ok, chicos, tuvimos que irnos algo rápido, chicos, porque son temas muy extensos, temas muy interesantes que nos brindan una pequeña introducción al cómo funciona la economía, a los conceptos de micro y macroeconomía que estaremos trabajando en nuestro parcial. Y pues cómo podemos relacionar a los consumidores, los mercados, la oferta y la demanda con la economía, ¿ok? A continuación, chicos, vamos a visualizar un video rápidamente para clarificar uno de los temas que vimos en la clase, chicos. ¿Qué es el flujo circular de la renta? El flujo circular de la renta es un modelo que sirve para explicar de forma muy simplificada el funcionamiento básico de la actividad económica. Gracias a este modelo podemos observar las relaciones que se producen entre los diferentes agentes económicos que hay en la economía. Para entender primeramente el flujo circular de la renta, analizaremos un modelo el cual representa una economía sin sector público y sin sector exterior. Este modelo es el más sencillo, pero gracias a él podréis entender cómo funciona. Por lo tanto, al no contar con estos dos factores, este modelo solo contará con dos agentes económicos, las familias y las empresas. Estos agentes se apoyan en el mercado para repartir recursos, estableciendo relaciones en torno a dos mercados complementarios. Por un lado, el mercado de bienes y servicios, donde las empresas venden a las familias los bienes y servicios que éstas demandan a cambio de dinero. El mercado de factores de producción, donde las familias ofrecen sus trabajos y otros factores, es decir, sus tierras y su capital, a las empresas, a cambio de una remuneración. Esta remuneración puede venir a través de salarios, alquileres, si ofrecen sus tierras, intereses y beneficios si ofrecen su capital. Por lo tanto, el flujo circular está integrado por dos circuitos. Uno de ellos sería el flujo real, que sería la línea roja del gráfico. Consiste en los movimientos de bienes y servicios y factores de producción entre las empresas y las familias. El otro sería el flujo monetario, que sería la línea azul del gráfico. Este flujo corresponde al pago de dinero por la compra de esos bienes o de los factores productivos. Ahora bien, ¿por qué el flujo es circular?
Es circular porque el dinero con el que las empresas pagan a las familias por los factores productivos, estas lo usan para comprar bienes a las empresas, que de nuevo lo usarán para pagar los factores productivos de las familias. Esto provoca, si os dais cuenta, de que el dinero se mueva sin parar de manera circular. Ahora que ya hemos visto el modelo más simplificado del flujo circular de la renta, podemos adentrarnos un pasito más allá, ya que en la actualidad este modelo es más complejo, ya que en todos los países se produce una intervención del Estado en la economía. Por lo que habría que añadir a este esquema el Estado, el cual lleva a cabo principalmente 3 funciones dentro de este flujo circular de la renta. Vamos a dibujarlo. En primer lugar, el Estado actúa como empresa, ya que contrata factores de producción a las familias. Por ejemplo, contrata a trabajadores como policías, médicos o profesores, a cambio de los cuales el Estado les da unos salarios. En segundo lugar, el Estado actúa también como familia, comprando bienes a las empresas. Por ejemplo, los ordenadores que usamos en los colegios, las mesas, las sillas, etc. Por tanto, las empresas no solo venden a las familias, sino también al Estado. Finalmente, en tercer lugar, desarrolla su función fiscal, ya que obtiene ingresos a través de los impuestos, para luego, con los ingresos obtenidos, dar ayudas y subvenciones a familias y empresas. Añadiendo la intervención del Estado en la economía, podemos hacernos una mejor idea de cómo funciona la economía de nuestro país. Espero que te haya podido ayudar y resolver tus dudas acerca de este concepto. Si era así, te agradecería que te suscribieras a mi canal, para no perderte ningún contenido. Ok, chicos, espero que hayan quedado claros los temas que analizamos en la clase de hoy. Son temas muy interesantes. Vamos a dejar de tarea, chicos, para el siguiente lunes, ya saben, realizar una línea del tiempo digital sobre los fundamentos de la macroeconomía, ¿ok? Esta debe de ser digital y deben de compartírmela en un formato PDF en la plataforma. Y por último deben de elaborar un tríptico en la plataforma de Publisher que explique las principales características y cómo es que funciona el modelo de flujo circular de ingresos y gastos que analizamos en clase. ¿Ok? Ambas actividades deben de subirlas a plataforma SEAPI en la fecha indicada, que es el lunes posterior a que subimos esta clase, y les pido que consideren los elementos de la rúbrica de evaluación que les voy a estar proporcionando a través de plataforma. Ok, agradezco muchísimo la atención que prestaron a la clase de hoy, chicos, esperando que se encuentren muy bien. Les envío un cordial saludo y pues nos estaremos viendo en la siguiente clase, chicos. Muchísimas gracias, excelente tarde.